Filipenses. Qué precioso. Hoy terminamos con el capítulo 4 de Filipenses. Pero vamos a irnos un poquito a ver algo importante de toda la carta de Filipenses. Habíamos comenzado con el capítulo 1 de Filipenses y allí lo que estamos viendo es la filosofía de Pablo. Perdón, me voy a sacar para poder respirar. Estábamos hablando allí en el capítulo 1 de Filipenses acerca de la filosofía de Pablo. Y si a usted le gusta marcar su Biblia, allí debería estar marcado este texto tan lindo que dice, para mí, ¿qué dice? Para mí y el morir es ganancia. Versículo 21. Allí está la filosofía de Pablo. Pablo tiene este pensamiento de vida. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el capítulo 2 vamos a ver la norma, la ley que mueve a Pablo. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 5. O sea que estos son lindos textos para poder memorizar de Filipenses. Y nos está hablando aquí del Señor Jesús, de que nosotros debemos tener este mismo sentir que tuvo Jesús. Cuando pasamos al capítulo 3, vamos a ver allí el premio. Pablo dice en el capítulo 3, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenía una meta, Pablo, tenía un premio que conseguir y él estaba prosiguiendo, no que había alcanzado, ya, y él iba a buscar su premio, a ese llamamiento del Señor en Cristo Jesús. Cristo en toda esta carta de Filipenses es el corazón. Cristo es el corazón del vivir cristiano. Y en el capítulo 4 ahora vamos a ver el poder del cristiano, la fuerza, la fortaleza del vivir cristiano. Hemos visto entonces en estos 4 capítulos de Filipenses la filosofía de vida de Pablo, la ley, la norma de Pablo, el premio que él buscaba, y ahora vamos a ver el poder para alcanzar ese premio, el poder para llevar en su vida esta filosofía de vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para poder practicar cada día la ley, la norma de Pablo, que era, haya pues en Pablo y en nosotros el sentir que había en Cristo Jesús. Y en este capítulo 4 Pablo ahora nos va a dar el poder necesario para poder vivir cada día a Cristo, para que Él sea nuestra razón de vida. Dice el versículo 1 en adelante, vamos a ver ahora 3 llamados finales de Cristo a la iglesia. Dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí Pablo va a mencionar 3 llamados finales a la iglesia. El primer llamado es de estar firmes. Y dice el Señor,
Amados hermanos gozosos, gozo, corona mía, hermanos deseados, dice, ruego a Evodia y a Síntica que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Vamos a ver, quiero que me ayuden en capítulo 1, verso 27 de Filipenses. Capítulo 1, verso 27 de Filipenses. Allí vuelve a repetir Pablo estos tres llamados que va a remarcar al finalizar la carta en el capítulo 4. Capítulo 1, verso 27, dice Pablo, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio. Que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Qué más? En un mismo espíritu y combatiendo unánimes por el Evangelio. Son los tres llamados de Pablo a la iglesia cuando está terminando su carta a Filipenses. Les está diciendo, estad firmes. Así que, hermanos míos amados, dice capítulo 4, verso 1, hermanos deseados, gozo, corona mía, estad así firmes, estad firmes. Si lo más lindo que hay es poder llegar a la iglesia y ver que los hermanos están allí firmes, que están asistiendo, que están sirviendo, que están comprometidos, que están alabando al Señor, entonces lo ves a los hermanos firmes. Y ese es el primer llamado de Pablo. Y ese llamado surge porque el Señor está cerca. Entonces, mientras más cerca el Señor, más firme debemos estar en la iglesia. Y Pablo le dice entonces, estar firmes. La segunda cosa que llama a Pablo y a la realidad de la iglesia es que todas las iglesias pasan por problemas. Y sí, dificultades, como decíamos en la cena. Y si nosotros vamos un poquito a la carta de Pablo de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, Pablo tiene que decir a lo de Filipo, para que seáis irreprochables, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Va a decir en el verso 14 al 18, asidos de la palabra de vida, capítulo 2, versículo 1 al 5, va a decir, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, otra vez un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La importancia que Pablo da a la unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes. Sean uno para que el mundo crea. Y dice allí Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y Pablo dice estas cosas porque él ve que hay una diferencia, que hay un distanciamiento en la iglesia. Y ahora acá, en el capítulo 4 es más específico, y dice en el capítulo 4, versículo 2, capítulo 4, verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es que había problemas, sí es cierto, había problemas entre ellas, pero estas hermanas eran hermanas
que realmente habían estado comprometidas, y yo creo que también seguían comprometidas en la obra del Señor. Pablo dice que ellas estuvieron evangelizando con Pablo, porque dice, ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea que aquí hay dos personas que no son cualquier persona en la iglesia. Son personas que han estado en el liderazgo, vamos a decir, como maestros de escuela dominical, como evangelistas, como misioneros, o sea, son personas comprometidas, y entre esas personas comprometidas hay diferencia, están pensando diferente, y entonces Pablo está viendo que eso es un riesgo para la iglesia. Porque cuando hay choques y diferencias entre nosotros, se producen quebraduras en la iglesia. Y esa unidad empieza a tambalear. Por eso Pablo dice, sean de un mismo sentir. Y realmente la palabra de Dios nos enseña que Satanás siempre apunta hacia la cabeza para destruir una nación. Siempre apunta al liderazgo de la iglesia para destruir una iglesia. Entonces, siempre va a apuntar a los que están comprometidos, sirviendo para que no haya servicio. Y de esa manera, él logra su cometido. Por eso Pablo hace 3 llamados finales a la iglesia. Primero, estar firmes. Segundo, estar unidos. Estar unidos. Y tercero, Pablo va a decir que así como Cintia y Sintique, Evodia y Sintique, así como estas dos estaban evangelizando con Pablo, él dice, la tercera cosa que pido es que estén combatiendo en el Evangelio, que estén combatiendo con el Evangelio, que estén predicando el Evangelio. Es decir, que hay diferencias, sí, solucionen, estén unidas y vuelvan otra vez al campo de batalla, vuelvan otra vez a evangelizar, vuelvan otra vez a discipular. Así que el primer concepto, resumiendo en estos 3 llamados finales de Pablo, es: debemos estar firmes, debemos ser de un mismo sentir y debemos combatir en el Evangelio. Luego viene una de las palabras más importantes en este texto, que tiene que ver con la fuente de poder del cristiano. ¿Cuál puede ser la fuente del poder del cristiano? Le doy un premio al que adivine. Un vaso de agua va a ser el premio. La verdad que todo eso es verdad. La palabra de Dios es poder. La oración es poder. Una vida de comunión es poder. Una vida de servicio es poder. Pero Pablo acá nos da el secreto del poder de la vida cristiana. Lea el versículo 4 y luego memorícelo. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor. Otra vez, dice Pablo, otra vez le digo, regocijaos. Y es como una orden, porque es allí donde está el poder de la vida cristiana, en poder regocijarse. Usted no me cree, ¿verdad? Levante la mano el que no me cree. Dice, si lo dice Luis, lo creo, pero lo estoy dudando. ¿Es verdad o no? Vamos a ir a Nehemías capítulo 8, versículo 10. Usted sabe que el pueblo judío, por su desobediencia, había sido llevado cautivo. Estaba allí cautivo por muchos años en Babilonia. No podían volver a su pueblo, no podían a su tierra, no podían alabar a Dios, no podían adorar a Dios.
sus hijos nacían en tierra extraña, sus hijos se casaban con gente extraña, ellos estaban lejos del sacerdocio, estaban lejos de poder adorar, servir al Señor. Y por la gracia de Dios vuelven, ¿verdad? Dios los vuelve a traer a su tierra y ellos llegan a la tierra. Y cuando llegan a la tierra, ¿qué pasa? Miran cómo está esa tierra destruida, están otra vez con el templo destruido y construyen el templo, pero el templo no había quedado tan lindo como el anterior. Y ellos están llorando porque han visto lo que han perdido. Entonces, Nehemías les mira y les dice, capítulo 8, versículo 10 de Nehemías, dice el versículo anterior, entonces el gobernador Nehemías, versículo 9 de capítulo 8 de Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed, alimentaos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No os entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Si estamos buscando fortaleza en la vida cristiana, debemos encontrarla en el gozo. El cristiano que tiene gozo en su corazón es un cristiano fuerte. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pero esto de regocijarnos en el Señor tiene un sentido también, porque no es el estar contento por estar contento, porque muchos se van a la fiesta para estar contentos, pero no hay poder espiritual. Muchos buscan la alegría, la felicidad en otras cosas que el mundo ofrece, que son nada más que como un caramelo, que mientras está en la boca es dulce, es agradable, pero después que se termina vuelve el amargor de siempre. Y otra vez amargor en la cara. Pero acá dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y si estamos buscando la fortaleza para vivir la vida cristiana, debemos buscar estar siempre gozoso en el Señor. Pero esto tiene que ver como el trolebús. ¿Vieron que el trolebús cruza la ciudad y lleva cientos de personas de un lugar para otro? Pero ¿cuántas veces pasó que se salió el carril de arriba de la electricidad y quedó parado? No avanza más, ¿verdad? Bueno, así somos los cristianos, cuando nos desconectamos en el Señor, cuando no tenemos nuestro gozo en el Señor, ya no andamos. O como una locomotora, esos trenes que hay ahí en Europa, fantásticos, cruzan de un lugar a otro, pero en una velocidad terrible. Van de un lugar a otro llevando gente y etcétera. Extraordinario. Pero siempre que esté en la vía. Porque se sale de la vía y termina destruido, siendo hierros inútiles. El creyente que está en el Señor y se regocija en el Señor, tiene la fortaleza y el poder para vivir la vida cristiana. Aquel que ha dejado al Señor, aquel que ha salido de su vía, ha perdido el regocijo, el gozo. Por eso el salmista dice, vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Porque sin gozo, sin regocijo en el Señor, no hay fortaleza en la vida cristiana. Y ese es el poder del cristiano para poder vivir la vida cristiana. Pablo nos está llamando a estar firmes, a estar unidos,
Pero muchas veces para estar unidos hay que matar el orgullo, hay que pasar por alto las ofensas, hay que perdonar al hermano, hay que buscar a aquel que nos ha ofendido. Y si no estamos gozosos en el Señor, no tendremos la fortaleza para poder hacerlo. Si tenemos que estar firmes en la iglesia, si el Señor no es esa fuerza, ese motor de gozo que me lleva hacia adelante, yo no puedo predicar el Evangelio. ¿Cómo voy a ir con la cara triste a predicar? Usted quiere recibir a Cristo, mire que Él es la felicidad. Y uno está entregando un folleto con una cara de amargura y una tristeza. Nadie le va a creer. Pero en cambio, si uno va gozoso en Cristo y la persona que te recibe el folleto y que te escucha hablar de Cristo sabe que estás pasando por problemas tremendos en tu vida, pero ¿cómo puede ser que esté tan feliz? Mire, se cuenta de este misionero que vino a predicar acá a la iglesia en nuestra última conferencia aniversario, el hermano misionero Ricardo Bocio. Él estuvo por COVID internado en el Sanatorio Allende, muy mal. Y dice que entraban las enfermeras y los médicos y era la habitación que siempre había gente y todos querían ir ahí porque dice que ahí se respiraba una paz, porque lo veían a él siempre con una alegría, un gozo en su corazón que no podían entender. Y Dios lo sacó de ahí también, pero mire usted la diferencia que hay. Y eso es el vivir cristiano, esa es la fortaleza de la vida cristiana. Esa es la fortaleza. Entonces, regocijaos en el Señor, siempre otra vez os digo, regocijaos. Pero en el versículo anterior dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y si hay un gozo en el cristiano es porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué significa eso? Mire, en Éxodo 32 no vamos a leerlo, pero Moisés dice al Señor, le dice a Dios, Señor, perdona al pueblo sus pecados, si no, bórrame del libro que has escrito. ¿Qué le está diciendo Moisés? Moisés le está diciendo, Señor, si tú no perdonas al pueblo, no lo liberas, bueno, entonces sácame de la tierra, mátame, eso está diciendo. Bórrame del libro de la vida. Ya no quiero tener vida si no vas a perdonar al pueblo. En Salmo 69, verso 28, vamos a leer ese texto, Salmo 69, versículo 28. Dice el salmista acá, Salmo 69, 28, dice, sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. Sean borrados del libro de los vivientes. En Apocalipsis capítulo 3, verso 5, dice, Señor, no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 13:8 dice, desde el principio del mundo ya estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Debemos regocijarnos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso tiene dos connotaciones que vamos a resumirla ahora. Una es que al estar inscrito en el libro de la vida del Cordero es porque somos parte de la ciudadanía del pueblo de Dios. Y la segunda es que vamos a vivir eternamente con Él, porque cuando estemos con Él estaremos anotados allí en el libro de la vida del Cordero. Y ese es nuestro regocijo también, es decir, que la fuente del poder es regocijarnos en el Señor siempre, siempre. Y siempre habla de tiempo, hoy, mañana, pasado mañana. Hablo de lugar, aquí o a donde yo esté. Habla de circunstancias, esté contento o no esté contento, pero debo regocijarnos siempre, regocijarnos siempre. ¿Estamos? Bien. Otra cosa más,
no es que yo voy a buscar regocijarme y voy a poder hacerlo. Porque el regocijo es un fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Entonces, en la medida que yo estoy buscando al Señor y siendo lleno de su Espíritu, el fruto del Espíritu es el gozo. Cuando hay creyente gozoso, es un creyente que está lleno del Espíritu Santo. No hay fortaleza en el cristiano si no ha experimentado el gozo del Señor. Vamos a ir al versículo 5 al 7. Y ahí en el verso 5 al 7 vamos a ver no solamente que la fuente del poder es el gozo, sino que vamos a ver ahora ese secreto del poder. Y en el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis angustiados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego con acción de gracias. Entonces, esa fuente, ese secreto del poder es la oración. Ese secreto del poder es la oración. Y dice el apóstol: por nada estéis angustiados. Por nada estéis angustiados. Hay cosas que nos angustian, nos deprimen, nos ponen tristes. Pero dice el Señor: por nada estéis angustiados, sino que sea conocida tu angustia, tu problema, tu necesidad. Y el Señor que escucha, responde tu oración. Entonces, por nada podemos estar angustiados, y ese es el secreto del poder cristiano. No puede el cristiano andar angustiado, porque él va a soltar su angustia delante del Señor y la va a dejar ahí, y el Señor se hará cargo. Entonces, por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones, vuestros ruegos delante del Señor, con acción de gracias. Qué bueno es que la iglesia se puede reunir todos los jueves a las 7 de la tarde aquí para orar. Ahora, yo les decía el jueves pasado, salgo de esta reunión después de haber orado contento, fortalecido, feliz, porque eso es lo que produce la oración, nos saca la tristeza, la angustia que hay en el corazón, porque uno ha depositado en el Señor su problema, su necesidad, y sabe una cosa: Dios responde todas nuestras necesidades, todas nuestras oraciones. No hay oración que Dios dejó sin contestar. Como hace nuestro Padre. Muchas veces a papá le decimos: papá, dame un caramelo, y Él te da un caramelo. Papá, dame plata, necesito comprar tal cosa, y el Padre dice: no. Y no podés comprar eso, pero es bueno, lo necesito. Pero no tiene el Padre para darte, te dice que no. O quizás eso que quieres comprar no es bueno, y entonces el Padre en su razonamiento dice: no, esto no es bueno que lo compre, no le voy a comprar. Dios hace lo mismo con nosotros. A veces le pedimos a Dios algo y la respuesta de Dios es un no. Y no lo vamos a tener, porque Él en su divina sabiduría no me lo quiere dar. Pero sabe que hoy estamos viviendo en tiempos de hijos rebeldes, porque el papá le dice que no, y los chicos se tiran y revolotean ahí hasta que el papá le da lo que quiere, ¿no? Porque la sociedad lo presiona, porque hoy no hay que andar ni dando nalgadas ni nada. Entonces ahí viene el problema, ¿verdad? Y ese es el problema que a veces tenemos con el Señor. Hay quienes dicen: vamos a orar, pero esto que yo voy a decirle al Señor es chiquito. No hace falta estar pidiendo por esto. Entonces uno pregunta: ¿qué es chiquito para el Señor? O vamos a decir al revés: esto que me está pasando es tan grande que no sé si el Señor responderá a esto. Es que esto
que nosotros decimos que es grande, ¿es realmente grande para el Señor? Es que para Dios no hay ni chiquito ni grande, y lo importante es que vengamos y oremos, porque ahí entonces conoceremos tanto la fuente del poder como el secreto del poder. Y en el versículo 8 vamos a ver ese santuario del poder. Mire, dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendiste, oíste, viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este santuario del poder es la misma presencia del Señor. Porque cuando uno entra a la presencia del Señor, allí encuentra todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es virtud. Y si queremos cumplir con ese llamado de Pablo de estar firmes, sin desviarnos de la vía, firmes, unidos y predicando el Evangelio, es necesario que estemos gozosos, que podamos contar con el secreto del poder que es la oración y que podamos estar en el santuario del Señor, es decir, estar en su presencia y contemplar al Señor y descubrir la honestidad del Señor. ¿Es que hay alguien que no sea más honesto que el Señor? ¿Es que hay alguien que no sea más justo que el Señor? Porque si yo voy a decir que Dios es injusto o que Cristo es injusto, es que todavía me falta conocer a Jesús. Él es digno de alabanza y en esto debo pensar. Mire, si yo pongo mi pensamiento en Jesús, dice que la paz de Dios estará con nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando hablamos de la paz de Dios, no estamos hablando de la paz con Dios. Son dos cosas diferentes. Porque el inconverso que no conoce a Cristo necesita tener paz con Dios. Nosotros los creyentes que ya tenemos paz con Dios, necesitamos tener la paz de Dios en nosotros. ¿Me entiende? Porque el inconverso pide perdón al Señor y esa enemistad que había se disolvió y ahora tiene paz con Dios. Pero ahora dice que si yo pienso en Él, la paz de Dios estará en mí. Qué cosa más preciosa. Ya se nos fue el tiempo y por último vamos a ver en el versículo 10 y 11 la satisfacción de ese poder. Dice la Biblia en el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor, en que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí, ciertamente, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Sí para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la satisfacción que tenemos. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. No estoy hablando solamente de la necesidad, porque Pablo acá habla, sí, dice, estoy y he aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad. Haya un plato de sopa o no lo haya, haya dinero o no lo haya, he aprendido a estar contento en el Señor, gozoso en el Señor, cualquiera sea la situación, porque esto no escapó a su control. Tiene su propósito. Y él dice, he aprendido a estar contento con esto. Y luego nos da la clave y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué cosa más preciosa. Qué cosa más preciosa realmente poder entender que uno todo lo puede
en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué digo que no solamente habla de la necesidad, sino que también habla de la abundancia? Mire, un hermano, César, lo conocen, ha venido a predicar muchas veces acá en la iglesia. Me manda una foto del auto que le ofrendaron. Es un Corolla 2017. Espectacular auto, ¿verdad? Lindo auto. Y dice, salgo a la calle con gorro, con gafas negras, dice, y el barbijo, así no me conocen. Digo, pero... Y yo le decía, ¿por qué me dice eso? Pues yo le pongo, qué autazo que tenés, hermano. Me dice, no me embromes así, dice, a mí no me gusta, dice, salgo a la calle así. Y yo le pongo, ¿sabes qué más te falta? Leer Filipenses capítulo 4. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a estar contento en la abundancia. Tiene que aprender a gozarse en la abundancia. Porque muchas veces nosotros creemos que el cristianismo es nada más que necesidad. No, el cristianismo es todo. Cristianismo a veces Dios quiere que pase necesidad, tiene un propósito para eso, gozo, gloria sea al Señor. Tiene abundancia, gloria sea al Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sanidad o enfermedad, angustia, dificultad o felicidad, perder un ser querido o estar con el ser querido, porque todo viene del Señor. Él tiene el control de todas las cosas y todo lo que nos da tiene un propósito. Pero cuando nosotros no hemos aprendido a regocijarnos en el Señor, no hemos aprendido a llevar todo en oración al Señor, entonces no hemos aprendido todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué cosa más preciosa es este texto. Y por último, para ir ya cortando, dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Mire, me está faltando esto. Señor, saca de su riqueza y me da. Lo que pasa es que a veces Dios en sus riquezas no tiene pecado. Y muchas veces lo que pedimos son cosas que son fruto de pecado. Y Dios no va a darnos eso porque en sus riquezas no lo tiene. Y ahí se produce un problema, porque Dios no me da lo que yo quiero, ¿no? Pero Dios nos da todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Qué cosa más preciosa, ¿verdad? Mire, yo he marcado en mi Biblia, allí en Filipenses, varios textos preciosos para memorizar. Y en el capítulo 4 es donde más he marcado textos. Y aquí en el capítulo 4 he marcado 4 textos y quisiera que sean el resumen para el mensaje de esta mañana. Primero, regocijaos en el Señor. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Capítulo 4, versículo 4. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Qué cosa más preciosa. Y luego el versículo 8 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en él, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el Señor guarda mi pensamiento, si estoy pensando en esto, guarda mi corazón,
si estoy orando al Señor. Y luego dice, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que el cristiano no pueda alcanzar, no hay nada que el cristiano no pueda lograr. Y por último el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Hay mucho más para hablar en este texto, ¿verdad? Vamos a dejarlo que lo podamos seguir meditando en casa. Padre, te alabamos y te damos gracias porque en esta mañana nos llega ese llamado del apóstol Pablo a estar firmes como tus hijos, como iglesia, y que estemos unidos y que podamos combatir predicando el Evangelio. Gracias porque no nos has dejado solos, nos has dado poder para hacerlo. Y ese poder está en el regocijo de nuestro corazón en Cristo Jesús. En la oración, donde podemos estar orando siempre, y tú respondes la oración en su tiempo y de acuerdo a tu voluntad. Y tener nuestro pensamiento puesto en Cristo Jesús, estar en el santuario, en el lugar donde está el Señor, y pensar y crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Poder conocer a ese Jesús santo, justo, honesto, verdadero. Y si nosotros estamos pensando y sintiendo de esta manera, Señor, tú limpias y renuevas nuestra mente y nuestro corazón. De tal manera que podemos salir al mundo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nada me falta porque Dios me da de sus riquezas. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Ayúdame a vivir esta victoria, esta vida cristiana de esta manera, en este tiempo difícil que nos ha tocado pasar. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu riqueza, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un buen domingo y nos estamos viendo.